trabajadores, de lo que es los trabajadores siderúrgicos y similares de Sidor Siderúrgica del Orinoco, Alfredo Maneiro. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Mariani, ¿cómo estás? Bueno, nuevamente. Bueno, el pasado domingo el presidente de la República dio la orden de discutir el contrato colectivo de Sidor, de todo lo que es el sector siderúrgico en Guayana. En este caso, el contrato tiene ya un año vencido. Hoy ustedes además estuvieron en una reunión con el Ministerio del Trabajo. Quisiera conocer cuáles son los detalles de cómo está avanzando este proceso en esta primera semana luego de la orden del presidente de la República y cuáles son las peticiones que ustedes están haciendo luego además de un año ya de demora en esta discusión. Mira, sí, es que solamente el día domingo el camarada y hermano Nicolás Maduro Moro, previo a eso, ya habíamos venido conversando, pues en este medio dimos la información del detalle o la importancia que requería en esta instancia discutir nuestra convención colectiva, ya que la situación económica, la situación del país, la inflación del país, la situación económica de los trabajadores y trabajadoras estaba mermando, está bastante distanciada de la realidad con respecto a la situación económica. Pero además de ese tema, importante resaltar el tema del acompañamiento que hemos venido dando con el tema de la producción de Sidor como tal y el acompañamiento, la necesidad de los trabajadores y trabajadoras. En aquel momento hablábamos que era necesario decir que queríamos ser o somos parte de la solución del problema y no el problema como tal. Eso nos conllevó a tener una igualdad en cuanto al planteamiento concreto, lo que estamos haciendo con nuestro anteproyecto de contrato colectivo, que recoge la necesidad de proteger el salario de los trabajadores y trabajadoras, la gran familia, 17.000 trabajadores que vemos en planta, y de eso deriva una cantidad de hombres y mujeres o que dependemos pues del salario de cada uno de los hermanos y hermanas que son la familia, es el sustento de nuestros hogares. Ese está acompañado de un acompañamiento en el tema netamente económico. ¿Por qué económico? Un blindaje que las veces que ha habido aumentos presidenciales o decretos presidenciales, automáticamente el salario es concomido, pues es aislado y no ha habido sustento que haya equilibrado la inflación con respecto al salario que teníamos, o que todavía tenemos, hasta que nos sentemos el Dios mediante, cuando lo definamos a tener el Ministerio del Trabajo, que las partes decidan, y sentemos las mesas y empecemos a discutir ese tema. Tanto así que las veces que ha habido un decreto presidencial, automáticamente el salario del Sidor, en este caso, quedaba por debajo del salario mínimo, y teníamos que hacer los ajustes en las partes, decreto presidencial con respecto al salario, y es que buscar una manera de equilibrar y subir un peldaño o una categoría más con respecto al que tenemos hoy en día. Eso conlleva, Mariani, que hay que aplicarlo bien porque es un detalle muy importante. El tema no es pedir por pedir. Nosotros los trabajadores y trabajadoras, los que acompañamos hoy en día, en el caso de Sidor, estamos viendo la necesidad de que Sidor sea una empresa productiva. Y lo hemos dicho, el año pasado fue un año duro, no solo para los trabajadores de Sidor, para el país entero, a nivel nacional, cuando los trabajadores como salario teníamos un salario bastante distanciado de la realidad, teníamos que hacer artificios, teníamos que utilizar otras herramientas adicionales para poder concretar el alimento de los hogares. Hoy en día teníamos que hacer temas de pedir, pues temas de los CLAP, PEDEVAL. Hoy en día el Estado venezolano, en este caso la discusión que hemos dado, por eso la importancia de discutirlo, darle la información concreta al pueblo venezolano. Si nosotros no tuviésemos el ministro que tenemos, si nosotros no tuviésemos el presidente que tenemos, si nosotros no hubiésemos tenido, con todas las adversidades que hay, con un petróleo prácticamente ido a tierra, los compañeros de PDVSA, la situación que está viviendo, situación del país, el petróleo se fue a pique a 30, 20 el dólar el barril. Situaciones como esa no lo habíamos podido vivir. Y una alimentación como estuvo, el secuestro del tema alimenticio, desaparecieron los alimentos. Situación adversa que tuvimos años anteriores, que teníamos una entrada de divisa porque la teníamos sentada y podíamos suicidiarlo. Hoy en día no podemos hacer eso, no podemos plantearlo de esa manera. Nosotros queremos plantearlo de la solución inmediata, de la alternativa no petrolera desde Guayana. Y lo digo por las dos razones, Mariani. El presidente dijo textualmente, además del contrato colectivo, planteó la tesis del Plan Guayana Socialista, una alternativa de las empresas de Guayana, todas, sin excepción, en ser el ejemplo para el marco de la productividad. Si nosotros ya, que hoy en día podemos decirlo, como te lo hacíamos comentario recientemente, el tema de la economía, el tema del enlatado es vital e importante para el país hacer una herramienta, como es el caso del laminador, cuando se le explicaba al pueblo en general, el país venezolano, del Tándem 2, una guía que en lo personal la conozco como la palma de mi mano, que soy criado allí, están necesitando unas inversiones, un presupuesto bastante sensible. Hoy en día el Tándem 2 está arrancando. ¿Qué es el Tándem 2? Para que el pueblo venezolano, una línea de proceso continuo, como que se dijo bien, que lleva una denominación de un material. Ese material, dependiendo para lo que se requiera, como bien sea el atado de atún, bien sea para los marcos de la puerta, bien para aquel producto que que el venezolano utiliza como herramienta del hogar, los aranceles que producimos, llegue a un costo sensible y rentable de la economía del venezolano, del bolsillo venezolano.
Cuando estuvimos en Sidor en el mes de diciembre, iniciando el mes de diciembre, pudimos conocer que existen 18.000 trabajadores nada más en Sidor, que durante más de 6 meses la empresa estuvo paralizada, no estuvo produciendo. Comenzaron otra vez con la producción de pellas, tenían un proceso y todo lo que era unas fases de trabajo para ir recuperando producción en lo que era la línea de lo que usted está hablando, el caso de lo que es conocido como la hojalata, que son el laminado, todos los laminados. Solamente estaba activa una de las líneas, no estaba activa la otra. En caso de la planta de Pella, sí, eso sí estaba funcionando. Sin embargo, no da, o creo que puede ser, no está a su máxima capacidad la empresa siderúrgica en este momento, cómo podría estar funcionando. Además, usted toca un tema importante. El presidente vuelve a tomar el tema del Plan Guayana Socialista. No es el primer plan que se ejecuta en Guayana para tratar de levantar la producción de las empresas de Guayana, y esto no ha dado ningún resultado. También en esta alocución que hacía el domingo, preguntaba a los trabajadores cuáles eran los salarios que tenían en ese momento, y la mayoría habló de casi estaban por encima de los casi 4 salarios mínimos, y cuando estuvimos en Guayana también así lo corroboramos. Se trata de que no es un salario básico real, sino que a partir de ese salario hay bonificaciones con lo que ayudan al trabajador, más no está establecido así como un salario básico o directo del trabajador por convenio colectivo. ¿Cuál es el salario en este momento de los trabajadores de Sidor? Sí, bien explicado. A veces hay dos matices de opiniones, ¿no? Ahí incluyen el salario como tal, el tema de las cestatiques, ¿no? Son complementos que gracias a las luchas que se han dado, bueno, hubieron unos complementos salariales. Pero es que el salario del trabajador, o en este caso de Guayana, yo pongo el ejemplo de lo que está pasando aquí, voy a poner esta empresa. Esta empresa trabaja aquí hermanos y hermanas que rotan los turnos. Ese hermano y hermana hacen sacrificios adicionales, se vienen a trabajar horas extra, horas nocturnas, sobre tiempo, en horarios nocturnos o días feriados, que cualquier ser humano está descansando y están embraguetados, pues estamos forjando la patria que queremos, la industria que queremos o el proyecto que queremos. Entonces, ese sentido tiene denominaciones salariales adicionales que compensan el tema salarial y tienen que hacer esfuerzos adicionales. La funcionalidad del cuerpo humano, por ejemplo, hay planteamientos en Sidor, las acerías de Palanquilla, Planchón y Planta de Pella, que me gustaría explicar eso bien resumidito para que lo tengamos claro. Esas áreas de trabajo son bastante críticas, todas sin excepción, pero voy a poner esa puntualizadita para centralizarlo, porque las veces que usted entra después del portón de Sidor, portón a atacar el tema ambiental, el ruido, el sonido, la contaminación, la temperatura, el ambiente, el clima laboral donde habitan, donde estamos allí ambientados, no es fácil vivirlo allí. Es una situación bastante tensa comparado con un hermano o hermana que tiene pues ese desgaste físico, el de allá, la alta temperatura, el desgaste físico de un hermano que tenga estas condiciones de trabajo no es igual a esos hermanos que tienen. Por eso es que en un momento dado, camarada y hermano, el eterno comandante Juan Rafael Che de Frías dijo textualmente que son los trabajadores de mayor riesgo en el mundo, después de la pesca, lógico, de mayor riesgo, están en las industrias, de este caso de Guayana, pues, de caso de Sidor, porque el sector aluminio es otro sector bastante sensible en cuanto a eso, contaminación, y para ustedes contar. Entonces, es una serie de elementos que están allí, y por eso es que puede estar económicamente pagado, entre comillas, pero la vida de ese ser humano no tiene precio. Un trabajador que se dedique a hacer las funciones y que a la edad de 55, 60 años, cuando salga de esa empresa jubilado, prácticamente pasan a ser, perdóname la expresión, una carga para la familia y no un alivio para ellos. O un hermano o hermana que se vaya jubilado, una etapa en un ambiente sano, va a vivir una etapa sensible de adecuación, pero nosotros los sidoristas hoy en día no. En este caso Sidor o cualquier empresa guayana, en este caso la industria, de estar a altas horas de la temperatura, sale a su casa y perdóname que ponga como comparación, hasta en la conducta de la persona cambia, porque uno sale de una guardia 11-7, metido en un horno de eso, cambiando la situación y cuando llega a su casa, que lo van a saludar, respuestas son tensas, pues las alteraciones, los nervios, uno se pone predispuesto a algunas cosas, y eso es tema que hay que explicarlo bien, porque la gente plantea, no vale, ganan tanto, ¿cuánto es tanto? La vida no tiene precio, la salud no tiene precio, y de ahí salen a una clínica, cuando un trabajador o trabajadora se va a ser atendido en una clínica, y le dan un diagnóstico de salud de los pulmones, de cualquier ambiente, ¿qué respuesta, cómo lo compra o cómo lo paga? Si a la final eso, el costo que tiene que pagar ahí no tiene el presupuesto acorde. Y también tenemos esa discusión allí, porque es una discusión sensible en tema de la salud y la educación, que es otro elemento complementario. Lamentablemente se nos ha terminado el tiempo, pero me gustaría que nos hubiese puntualizado sobre cuál es la reivindicación que están pidiendo o algún balance o algún porcentaje de lo que están solicitando, porque entiendo que solamente o se van a referir netamente a lo económico. Nosotros tenemos el tema de la jubilación, el tema de la salud. Económico, llámese el factor divisor, los de cargo que están ahí, el salario como tal. Y te quiero decir algo antes de terminar el tema, lo importante de esto, que hay un acuerdo entre las partes de sentarnos a discutir
primeramente Dios, en el transcurso de la semana que viene. Eso va a conllevar que en el menor tiempo posible podamos solucionar el problema en cuanto al tema salarial de los trabajadores y trabajadoras y además esto acompañarlo con el tema de la producción. Queremos ser claros en esto, no podemos aislar el tema de la productividad, la garantía de la ciudad de Estado, la ciudad para el país, acompañando al pueblo que son parte de la ciudadanía que pertenecemos todos los trabajadores y trabajadoras. Le agradezco habernos acompañado en la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía. Entonces esperamos una reunión para la próxima semana o una reunión preliminar para sentarse a lo que es la discusión de este contrato colectivo de esta empresa que ya tiene un año vencido y como ya escuchan tiene una cantidad de implicaciones no solamente monetarias sino de desgaste físico de sus trabajadores. Vamos a hacer otra pausa, ya volvemos con más. Usted está viendo... Y de papas, en este caso producción en el estado Carabobo, un área que ha estado afectada en los últimos años por lo que es la semilla de papa y las dificultades que han tenido para su producción. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Mariana. Gracias por tu invitación de nuevo. Placer estar aquí. Bueno, queríamos conversar respecto a la situación que están enfrentando en este momento. Entiendo que a principios a lo que ha sido este mes de enero han tenido algún tipo de dificultades en cuanto a lo que es la producción. Hoy veíamos la importancia o los señalamientos que hacía, por ejemplo, el ministro para Comercio Exterior e Inversión Internacional, Jesús Farías, quien señalaba la importancia de la producción en la recuperación de la economía nacional y la producción interna para lo que es efectivamente el abastecimiento de los venezolanos en los mercados. Usted produce un rubro que es muy consumido en el país, es la papa. Quería consultarle cuál es la situación que están experimentando en este momento. Bueno, indudablemente que el rubro papa no dejó de escapar de la crisis económica del país. El ministro Castro Soteldo fue muy vehemente al reiterarnos en varias oportunidades que no había ni dólar DICOM, ni dólar preferencial, ni dólar CIMADI para los efectos de traer semillas de papa del Canadá. Nosotros dependemos de la importación de semillas, ¿ok? El consumo per cápita por venezolano es de 20 kilogramos anuales, pero para poder consumir esos 20 kilogramos anuales nosotros tenemos que producir 30.000 hectáreas de papa en el país con un mínimo de 60 toneladas de semilla, pero tan solo el 20% de esa semilla es la que nosotros vamos a importar para cubrir la necesidad y requerimientos que necesitan los productores de Mérida, Táchira y Trujillo y Carabobo para poder lograr el abastecimiento pleno del consumo del país. ¿Cuántas hectáreas están sembradas en este momento? En este momento bajó más de un 60% porque ya los estados Mérida, Táchira y Trujillo ya van para 2 años sin tener la semilla granola y nosotros vamos para 1 año sin tener la semilla Kennebe. ¿Qué hemos hecho? Nosotros hemos corrido la suerte, el riesgo de asumir los costos, ¿verdad? A dólar libre, o sea, la semilla que llegó en enero al país llegó a dólar libre. Nosotros la estamos pagando de 1.700 bolívares que costaba un saco de semilla en enero. Ahora, en enero del 2016 la estamos pagando a 60.000 bolívares el saco de semilla. El saco de abono que costaba 2.262 bolívares, ahora pasa a costar 5.400 bolívares. Un obrero que ganaba semanal en el riego 7.500 bolívares, ahora pasa a cobrar 35.000 bolívares. O sea, que producir una hectárea de papa en Carabobo cuesta alrededor de los 5.500.000, pero es que en el caso de Lara tiene otro costo muy superior y el de Mérida tiene un costo muy superior, de manera después que nosotros le hacemos un llamado al presidente de la República para que nos ayude con los dólares, que nos ayude a comprar la semilla a través de Agropatria. Nosotros no queremos, ¿verdad? Que Agropatria ha traído muy buena semilla. El tema es el tema recursos y nosotros le pedimos al presidente que nos abra un huequito, que esos son 8 millones de dólares para comprar 9 toneladas de semilla de papa, porque tenemos a los estados andinos sin semilla, sin producción. La producción de papa que estamos viendo ahorita es una semilla de 5 generaciones, ¿verdad?, que están produciendo ellos de manera artesanal. Ok, nosotros vemos que el gobierno hace esfuerzo a través de Proimpa, pero es que Proimpa no va a cubrir la demanda necesaria que requieren para estas 30.000 hectáreas que producimos en el país. Con esa semilla de Proimpa, ¿cuánto pueden abastecer de la necesidad que tienen? Eso no llega a 2.000 hectáreas.
no llega a 2.000 hectáreas. son 30.000. Y contra 30.000. Entonces, nosotros apostamos al plan de siembra, nosotros somos los primeros que apostamos al plan de siembra nacional. En la gestión del ministro Iván Gil, nosotros, junto con la viceministra Arelis Porra del momento, sembramos más de 1.500 hectáreas de papa nacional, pero eso tiene que tener un reimpulso, eso tiene que tener más recursos, eso tiene que tener más logística para poder ser netamente dependiente de la producción nacional y no ir a las importaciones. De manera que nosotros apostamos al éxito, pero tenemos que jugar mancomunadamente gobiernos, productores. De manera que nosotros le pedimos ahora al presidente, aprovecho la oportunidad, al presidente de Pequibén, general, nosotros necesitamos en Carabobo más de 2 gandolas de abono, fertilizante, NPK, nitrógeno, fósforo y potasio, con sulfato de potasio para el reabono de 350 hectáreas que tenemos de uso industrial y 50 que tiene el Fondo Agrario Socialista. De manera que el mensaje es para el ministro también, para que nos visiten y vean cómo con esfuerzo y sacrificio nosotros estamos creyendo en que la seguridad agroalimentaria desde Carabobo la estamos construyendo a base de sacrificio, a base de esfuerzo y con un corazón enorme de querer producir más por Venezuela. Bien, le agradezco habernos acompañado la tarde de hoy en Noticias Gracias. Globovisión Economía a exponer la situación de este sector, ya lo ven, las necesidades de semilla, además del resto de los insumos para poder lograr la siembra que se necesita y lograr la producción necesaria para el país. Hemos llegado al final de Noticias Globovisión Economía por la tarde de hoy. Recuerde, como siempre, pueden escribirnos @economía_gb o @mmartinez_gb. Tengan todos una feliz tarde.